Muy buenos días, saludo a todas las personas que nos siguen con la paz del Señor, a todos los amigos, a la familia de la fe, que, que estamos miércoles a miércoles, domingo a domingo, saliendo a través de estos medios para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. No obstante de que ya estamos en casa, ya estamos reuniéndonos presencialmente aquí en la congregación, pero seguimos a través de estos medios que resultan ser mucho más masivos para compartir y predicar el Evangelio de la palabra de Dios. Bueno, este día miércoles es el último miércoles de marzo y es el último día de marzo. Y habíamos dedicado todo el mes de marzo para compartir acerca de las mujeres, de distintas mujeres, de esas mujeres valientes, de esas mujeres de fe, de esas mujeres sabias, de esas mujeres transformadas, etcétera, etcétera. Y hoy quiero topar un aspecto que me gusta mucho respecto de las mujeres para concluir con este tema en este mes, estando ya en nuestro nuevo rinconcito, que lo vamos a dedicar el mes de abril, obviamente, al sacrificio de Jesucristo, al plan de redención de Dios maravilloso. Por eso estamos aquí y estamos de pie. Digo, quiero compartir este tema de las mujeres, y ya no de una mujer en específico, obviamente vamos a tomar algunos nombres, y me he querido centrar netamente en el Nuevo Testamento. No obstante de que en el Antiguo Testamento hay mujeres maravillosas, dignas de ejemplo, son una real enseñanza en nuestras vidas, como María, la hermana de Moisés, o como Débora, en fin, un sinnúmero de grandes mujeres que la palabra de Dios nos muestra. Pero quiero, centrarme un poquito en estas mujeres del Nuevo Testamento, estas que estuvieron con Jesús. El tema que nos ocupa el día de hoy son las mujeres de Dios. Y yo quiero, enfocar en las mujeres que estuvieron junto a Jesús. ¿Por qué? Porque de uno u otro modo me identifico, ¿sí?, en el apoyo que aquellas mujeres dieron a Jesucristo en su vida ministerial, en todo lo que implicó, sufrieron juntas con Él, ¿sí? También yo soy beneficiario de ese trabajo de muchas mujeres, desde los inicios de mi caminar cristiano, los inicios de mi vida ministerial y hasta el día de hoy. Siempre he mirado una predisposición especial que tienen las mujeres hacia el servicio, hacia la obra de Dios. Tienen una sensibilidad que les permite saber que son útiles de parte de Dios y no dudan en poner sus corazones primero, sus manos a la obra para hacer todo esto. Así que me gusta mucho este tema. No es un tema que lo comparto muy seguido, así que me siento feliz de poder hacerlo en esta vez para cerrar con broche de oro este tema precioso de las mujeres que hemos hablado a la luz de la palabra de Dios. Y bueno, en el Nuevo Testamento, el escenario bíblico se abre con dos grandes mujeres, ¿sí?, que fueron visitadas por un ángel, que fueron sorprendidas por Dios, que fueron invitadas a ser desafiadas de parte de Dios, que corrieron un riesgo por causa de Dios y de la obra que habría de comenzarse en aquellos días. Son mujeres extraordinarias, extraordinarias por su conducta, por su comportamiento, por su predisposición, pero a la vez son mujeres normalmente ordinarias. Me refiero a que son comunes y corrientes. No es que ellas tenían alguna estrella especial en su vida, sino que pues simplemente fueron mujeres que, pasando desapercibido entre las demás, fueron tomadas en cuenta por Dios para hacer lo que Dios quiso hacer, no solo en ellas, sino a través de ellas. Y bueno, comencemos, en este escenario bíblico que abre con dos mujeres, y para esto me voy a basar en gran parte en el Evangelio de Lucas. Me gusta mucho el Evangelio de Lucas porque es bastante más descriptivo, es bastante más puntual en ciertos aspectos. Y ahí va a aparecer en pantalla algunos versículos en la secuencia de la historia que vamos a ir contando para destacar a estas mujeres valerosas, mujeres ciertamente de virtud. Y dice así, en Lucas capítulo 1, versículos de 5 al 7, comienza la palabra de Dios diciendo así. Lucas capítulo 1, versículos del 5 al 7. Hago yo la lectura, le pido por favor que usted me siga ahí donde está, mirándome con atención y la reverencia que amerita la palabra de Dios. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era una de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios
y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Sí? Bueno, aquí aparece la primera mujer en escena en el Nuevo Testamento. Dice que efectivamente había una pareja que servía en la iglesia, una pareja de personas que llegaron a una edad bastante avanzada y lastimosamente no tenían hijo. Pero lo que habla de ellos y de los dos juntos, dice que él era un sacerdote, que ella era hija o descendencia, de descendencia sacerdotal, porque dice que era de las hijas de Aarón, ¿sí? Y que los dos eran irreprensibles, eran gente buena, de gran testimonio. Hay un refrán que dice, y no está muy lejos de la verdad, que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Pero para que detrás de un gran hombre haya una gran mujer, adelante de esta mujer debe estar un gran Dios en quien tienen que posar los ojos y seguir sus enseñanzas, ¿no es cierto? Entonces, esta mujer llamada Elizabeth, que la palabra de Dios describe que junto con su esposo eran justos delante de Dios, eran irreprensibles y andaban siempre en los mandamientos de parte de Dios, muestra su condición de disposición para con Dios. Ella había llegado a ser una mujer adulta, lastimosamente no tuvo hijos, y esto, digo lastimosamente, para esa época, el no tener hijos era una afrenta en realidad, ¿sí? Las personas, más aún si es que eran devotas, si es que eran piadosas, si es que eran entregadas a Dios y que no tenían hijos, no solo que eran señaladas por su esterilidad, sino que se asumía, se consideraba, se presumía en esas épocas que esta esterilidad era una maldición que le había caído a la mujer, quizás por causa de algún pecado, quizás por causa de algo que fue provocado, ¿no es cierto? Pero mire la injusticia de la vida y el machismo, ¿sí?, en el que se desarrolla la sociedad aún hoy, ¿sí?, porque el feminismo no trata de rescatar, no trata de desvirtuar el machismo. El feminismo lo que trata es de sobreponerse a un sinnúmero de cosas, y esa teoría, esa doctrina, esa agenda feminista es una verdadera amenaza, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablo de feminismo no estoy hablando del que hoy maliciosamente se propone. Digo, mire lo machista que era esa sociedad, que la mujer estéril era condenada como que si tenía una maldición y por eso se había cerrado su matriz, sin considerar que la esterilidad podía haber sido de parte del hombre, algo que es posible, no digo común porque no conozco las estadísticas, pero es algo que es posible, ¿sí? Sin embargo, ella era la señalada, ella era la juzgada, ella era la criticada, y esto daba lugar a la comidilla, ¿sí?, del comentario de las personas. Mira esa pareja, ¿no?, de Zacarías y Elizabeth, que se les ve tan piadosos, de un testimonio tan irreprensible, que andan en los mandamientos de Dios, que son justos delante de Dios, todo. Y ella no tiene hijos, ¿qué habrá hecho? ¿Qué habrá pasado? ¿No es cierto? Ese es un caso en el escenario que aparece primero esta mujer. Y luego una pariente de ella aparece también en escena y lo vemos en el versículo 38. ¿Sí? Esta pariente, esta prima literalmente de Elizabeth, o parienta lejana, digamos, no prima, sino una parienta lejana, era en cambio una mujer joven. ¿Sí? Esta era jovencita, esta igualmente tenía un buen testimonio, esta también era una mujer más del conglomerado, no tenía nada que destacara en ella, al menos a vista de los ojos de los hombres, de la sociedad de aquel entonces, y ella había comprometido su vida en matrimonio con un buen hombre llamado José, con quien habían formalizado ya su relación. Ella se encontraba desposada, dice la palabra de Dios, y antes de que ella fuera desposada, antes de que ella se uniera en matrimonio, ¿sí?, para convivir con este buen hombre llamado José, también recibe una visita divina, una visita sobrenatural, en la que igualmente es propuesta para que su vientre sea el escogido para traer nada más y nada menos que al Hijo de Dios aquí a la tierra para que cumpla un plan redentor. ¿Sí? Nada más y nada menos. Ante la visita de aquel ángel, ella se sorprende
Y dice, ¿qué palabras son estas? Que le dice, ¿no? Que es bienaventurada, que ha sido escogida, que ha hallado gracia delante de Dios, etcétera, etcétera, y que en que en su vientre se iba a engendrar un ser que será llamado Jesús, porque es el que salvará al mundo del pecado. Toda aquella anunciación que le hace el ángel a María, y María pues termina aceptando, como le digo, se encuentra en el versículo 38 del mismo capítulo 1 de Lucas, que va a salir en pantalla. Es menester que esto salga para entender un poco el corazón de estas mujeres. Y dice así, Lucas capítulo 1, versículo 38, con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Bueno, entonces nosotros vemos aquí que efectivamente tanto aquella mujer anciana de edad avanzada, que ya no se esperaba que pudiera tener hijos, lo cual le había representado una afrenta por mucho tiempo en su vida, había resignado su vida inclusive a esa condición. No obstante, ella junto a su esposo servían de manera irreprensible, eran justos delante de Dios, tenían un gran testimonio, sí, con esta pequeña situación, este pequeño gran problema que era el ser señalada y juzgada porque Dios no le había regalado descendencia. Bueno, por otro lado, tenemos en cambio a una pariente de ella, una mujer joven, ¿sí? Que se encontraba comprometida con su esposo y antes de que llegaran a estar juntos en matrimonio, ella ya aparece embarazada, por decirlo de alguna manera, aparece embarazada y esto trajo un pequeño problema con el novio, digámoslo así, y un gran problema con la sociedad que ponía en riesgo su misma vida, ¿sí? Sin embargo, estas dos mujeres aceptan el ser usadas de parte de Dios. Estas dos mujeres aceptan ese desafío con humildad, con reverencia, con actitud obediente, dejando de lado todos aquellos prejuicios, dejando de lado todas aquellas amenazas e inclusive acciones mismas que podían afectar directamente a sus vidas, no solo a sus testimonios, sino literalmente a sus vidas. ¿Cuál es el común denominador de estas personas? Bueno, de inicio nosotros vemos que estas dos personas, primero, supieron esperar en Dios. ¿Qué supieron esperar? Pues las promesas de Dios. Supieron esperar en Dios. ¿No es cierto? Es decir, ya se sabía, estaba anunciado de años atrás por el profeta Isaías, que en algún momento habría de venir Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, a través de una virgen, estaba dicho. Pero nadie sabía quién podía ser. Nadie imaginaba, lo que se podía es elucubrar, pero toda elucubración quedaba muy distante de una posible realidad. Sin embargo, fue María, la escogida, una mujer común, tranquila, de gran testimonio, que, como insisto, pasaba desapercibida ante los ojos de la sociedad, pero ante los ojos de Dios había hallado gracia. Y ella, al enterarse que es la privilegiada de que su vientre haya sido escogido para traer al Hijo de Dios al mundo, al Salvador, al Redentor, quizás imaginando o a lo mejor de manera de buena fe, ignorante, sin saber lo que esto habría de representar en su vida. Igualmente la otra mujer, la anciana, ¿sí? Que pues resignada a su condición, hasta por su edad, de pronto es anunciada de parte de Dios, a través de su esposo también, del sacerdote Zacarías, de que iba a tener un hijo. A esas alturas de la vida, en esas condiciones, pero las dos tienen un denominador común. No solo que, o algunos denominadores comunes, no solo que efectivamente eran mujeres entregadas, abnegadas, obedientes, dispuestas, herramientas de Dios para que Él cumpla su voluntad y haga su obra, sino que las dos fueron anunciadas para traer al mundo a dos personajes que a la postre, además de la satisfacción de lo que implica un hijo, y un hijo bueno, un hijo siervo de Dios, como fueron en ambos casos, ¿sí? Tanto Juan el Bautista como hijo de Elizabeth, como Jesús, el hijo de María, o identificado como hijo de María, las dos
habrían de sufrir mucho por causa de sus hijos. Mucho por causa de sus hijos. La historia es muy conocida para todos. Elizabeth era madre de Juan el Bautista, que fue conocido como Juan el Bautista, porque él bautizaba en el Jordán en un bautismo para el arrepentimiento, y su bautismo simbolizaba una limpieza, por eso le sumergía en el agua. Por ser tan frontal, por ser un profeta, como nada más y nada menos Jesucristo dijo que no hay otro nacido de mujeres, ¿sí?, profeta más grande que este. Así lo calificó Jesucristo a Juan el Bautista. Un hombre de Dios, un hombre un poco raro en su vestimenta, en su apariencia, en su alimentación, pero un hombre de Dios frontal, cabal. Y déjeme decirle que para ser frontales y cabales se necesita al menos dos aspectos. Uno, ser bien criados, bien educados, sin mentira, sin falsedad. Y la otra cosa que se necesita también para poder ser frontales, ¿sí?, y tener la condición de hablar sin prejuicio es tener un gran testimonio. Y lo uno fue obra de su madre, ¿sí?, fue criado sin mentiras, sin artificios, sin engaños, sino, mijito, hay que ser frontales en la vida. Y la otra, pues obviamente fue parte de su hogar y de sí mismo el tener un gran testimonio. Para poder enfrentarse a autoridades y señalar con el dedo y decir, tú estás mal, es porque él tenía una vida impecable. ¿Cómo terminó precipitadamente, anticipadamente la vida de Juan el Bautista? Pues terminó decapitado por un apetito sexual de un político criminal. ¿Sabe el dolor que le causó esto a su madre? ¿Sabe todo el quebranto que le nació en el corazón? Sin embargo, ella como madre, como mujer, como sierva de Dios, aceptó con la misma disposición en que Dios le regaló un hijo en avanzada edad para colmarle de alegría, también lo aceptó, que este hijo partiera de ese modo en manos de un político criminal. Aceptó con resignación la partida de su hijo, decapitado. Igualmente María, una gran mujer escogida de parte de Dios, había hallado gracia delante de Dios. Jamás podríamos olvidarnos de una mujer de esa naturaleza, no solo porque la Biblia dice que durante todo el resto de la existencia de la humanidad le llamarán bienaventurada, y así es como le llamamos, sino por su condición de responsabilidad, inclusive no solo como madre de un hijo, sino como una persona encargada del Hijo, del unigénito Hijo de Dios, para encaminarle, para guiarle, para saber cuándo dar un paso al costado, cuando su hijo ya comienza a manifestarse más como hijo de Dios que como primogénito de la familia de ella con su esposo. Una mujer sabia aceptó el desafío. Cuando un hombre, a los pocos días de nacido su hijo, le dijo, una espada traspasará tu corazón por causa de este hijo. Y ella también tuvo que ver a este hijo en una cruz, de la manera más injusta que jamás pudo haberse dicho, simplemente acompañándole hasta el último, rodeada de dolor, tristeza y lágrimas. ¿Qué me quiere decir con esto, pastor? Lo que la palabra de Dios nos quiere decir es que cuando una mujer se dispone para servir a Dios, no solo que hay que saber esperar en Dios sus palabras, sus promesas, sus propósitos, sino que también hay que tener un corazón dispuesto al sufrimiento por el dolor que causa servirle a Dios. No faltará momento de todos quienes servimos a Dios de que tengamos que recibir un revés que nace del mismo servicio a Dios. Bueno, eso un poco es un panorama de estas mujeres que fueron escogidas de antemano por Dios, por su conducta, por su comportamiento, por su actitud, por su labor, ¿no es cierto? Pero hay otro tipo de mujeres también, y que no por eso dejan de ser menos importantes.
cada una en su ámbito, cada una en su encuentro con Dios, cada una en su propósito para con Dios. Es hermoso saber. Y para esto, permítame darle lectura, y que va a salir en pantalla igualmente, de unos pocos versículos que se encuentran en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 3. Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 3. La palabra de Dios dice así. Sígame por favor con atención y con reverencia. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llama Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras mujeres que le servían de sus bienes. Bueno, aquí encontramos otras mujeres que aparentemente no estuvieron en el corazón de Dios de antemano para luego ser escogidas, usadas y glorificarse con los milagros que recibieron, sino que estas otras, sobre la jugada, por decirlo así, fueron escogidas. Pero mire ¿qué le digo? El amplio corazón de Dios, el amplio corazón de Jesucristo. Dice que Jesucristo andaba por las aldeas y ciudades predicando el Evangelio junto con sus 12 discípulos, pero junto con ellos había un equipo de trabajo no visible. El equipo de trabajo de Jesucristo eran los 12, pero había un equipo de trabajo no visible, de perfil bajo, casi a punto de desaparecer, pero no por eso sin una labor importante, sin un trabajo y una responsabilidad muy, pero muy grande. ¿Por qué digo que el corazón de Jesús es grande? Por una simple razón. Porque aquí nosotros vemos a mujeres de distinta categoría social. Por un lado, habla de una María llamada Magdalena, de quien había sido sanada porque tenía, o liberada porque tenía 7 demonios. ¿Sí? Eso quiere decir que esta mujer era 7 veces endemoniada, por decir de algún modo. No imagino la magnitud del comportamiento que esta mujer podría haber tenido, el miedo y terror que podía haber causado a la sociedad, a su entorno, todo el tiempo en su presencia, en su mirada, en su expresión, y más aún cuando estos demonios decidían manifestarse a través de ella. Una mujer que quizás enjaulada podría haber dado un poco de seguridad o menos impaciencia a la sociedad que le rodeaba. Pero por otro lado habla de otra mujer o de otra casta social, por decirlo de manera irónica. Era la mujer de un empleado de alto rango de Herodes, de un intendente de Herodes. Esta mujer Juana y la otra Susana, ¿sí?, eran de otro tipo de nivel social, de nivel académico, de nivel económico. Pero también fueron inquietadas por el mismo Jesucristo. También recibieron un favor de parte de Dios. Yo no sé qué tipo de sanidad o qué tipo de liberación o qué tipo de milagro recibieron estas otras 2 mujeres que se mencionan aquí, como muchas otras que podríamos hablar y que vamos a citar apenas un par de más. Yo no sé qué tipo de beneficio, de favor recibieron ellas, pero todas, sin consideración social, sin consideración de nivel académico, económico, sin consideración de absolutamente nada, ni de predisposición para con Dios, como quizás sí podríamos haber dicho de Elizabeth y de María, la esposa de José, quienes fueron encargados de tener y criar al Hijo de Dios. Ellas no. Ellas como que no estaban dentro del presupuesto de Dios. Pero en un momento determinado Jesucristo se cruza en sus vidas y esas vidas cambian. Y por un lado dice que esta María Magdalena, ¿sí?, a quien le vemos en varios pasajes de la Biblia, en varias instancias de la vida misma de Jesucristo, no solo que aquí fue sanada, liberada de 7 demonios, sino que a ella le encontramos junto a Jesús trabajando. Insisto, con un perfil bajo, prácticamente pasando desapercibido, pero trabajando para Jesús. Es esta precisamente, esta María Magdalena, aquella mujer que le tocó presenciar la muerte y crucifixión de Jesucristo, que estuvo permanente sin moverse
durante su sepelio, que fue la primera en ir a buscar en la tumba al tercer día para hacerle el baño de ungüentos dolorosos, como se hacía a un cadáver cuando había pasado más de 24 horas sepultado, para evitar el mal olor. Y por lo tanto también es una de las primeras mujeres y personas que pudo ver al Señor resucitado. ¿Por qué? Porque cuando ellas tuvieron un encuentro con Cristo Jesús, pudieron reconocer el favor, pudieron comprometer sus vidas, pudieron entregar su corazón, pudieron jugárselas por causa de Cristo. Así que podemos dar una característica de estas mujeres, de esta Juana, de esta Susana, de esta María Magdalena, de las mencionadas anteriormente, Elizabeth y María, ¿sí? Hay también otra María que es conocida como María Salomé, es madre de Juan y de Jacobo, de aquellos dos discípulos, uno de ellos conocido como el discípulo amado, cuyo padre era Zebedeo. Esa madre de Juan y Jacobo también, una mujer que estuvo ahí al pie del cañón, una mujer que demostró amor, compromiso, que demostró felicidad de que sus hijos dejaran todo para seguirle a Jesús. Esas mujeres de tanta valía, digo, tienen características que son dignas de ser destacadas. Otra de ellas, otra de estas características es que ellas eran gratas por lo que habían recibido. Gratas por lo que habían recibido. No fueron mujeres que se quedaron con la satisfacción de, sí, Dios me hizo el favor, sí, ya. ¿Y tú qué estás haciendo por Dios? Ellas recibieron el favor. Ellas sabían reconocer que lo que habían recibido solo Dios les podía dar. Por lo tanto, si ellas recuperaron su vida por causa de Cristo, entonces habían decidido entregar sus vidas por la misma causa de Cristo. Cuando la Biblia dice al final del versículo 3, que fue nuestro último versículo que lo leímos, que tanto Juana, esposa de aquel alto funcionario de Herodes, como Susana y otras mujeres, muchas otras mujeres, algunas se conocen los nombres, otras no se conocen, pero eran muchas mujeres las que trabajaban en la obra de Dios junto a Cristo Jesús, dice que ellas servían de los bienes. ¿Qué significa esto? Significa que ellas no trabajaban como trabajan hoy las mujeres fuera de casa, no tenían un sueldo y un dinero que disponer por sí mismas. Ellas vivían en sujeción con sus esposos y viviendo de lo que ellos podían darles, y como sabias, virtuosas mujeres, acomodaban su vida y la de su familia a la economía que el esposo podía dar. No es que trataban de acomodar esa economía a sus familias, no, ellas acomodaban su familia a esas economías. Eso es sabiduría. No obstante, de que de pronto no había una bonanza en muchas de ellas, en unas pocas quizás sí, todas realizaban esta misión. ¿Sabe qué hacían ellas? De la parte que tenían para sus casas, para la comida, para el sustento de sus casas, no manejaban ellas el efectivo ni tenían tarjeta de crédito adicional del esposo, pero de lo que tenían en su casa, en su sabiduría y en su misericordia, hacían alcanzar eso para su casa y para apoyar a quienes estaban con Jesús y al mismo Jesús. En otra versión de la palabra de Dios, de las Escrituras, dice que ellas apoyaban financieramente o materialmente, también lo dicen, a Jesús y los suyos. Cuando Jesús caminaba por las aldeas, cuando Jesús iba por las ciudades predicando, uno es obvio que tenía que preguntarse, ¿sí? ¿Y cómo se sustentaba? Cuando decidía pasar 2, 3, 4 días en un lugar, ¿dónde habitaba? No es que llegaba a un hotel, pagaba con tarjeta de crédito, no es que llegaba a un restaurante con todas las personas, no. Eran mujeres las que ofrecían un hospedaje, eran mujeres las que ofrecían un plato de comida, las que sustentaban, las que lavaban los pies del visitante ilustre que llegaba a sus casas. Eso hacían las mujeres, mujeres de entrega. ¿Qué característica podemos decir que era esta? Bueno, estas eran unas colaboradoras incondicionales. Eran colaboradoras incondicionales a más no poder. Y yendo un poquito más allá, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, en uno de los momentos más críticos
de la existencia de la humanidad, pero también mucho más trascendentales, porque es más lo que se logró que lo que se sufrió en ese momento. Momento que lo estamos recordando a lo largo de esta semana, que es la Semana Mayor para el cristianismo. Momento que lo estaremos recordando de manera especial el día viernes de esta semana, en la cual le pido que tengamos un corazón contrito y humillado y tratemos de estar mucho más conectados con Dios en oración, en lectura de la palabra, en cántico, en alabanza, en todo lo que podamos ofrecerle a nuestro Dios. Digo, en aquel momento más doloroso y a su vez más trascendental, cuando Jesucristo estaba en la cruz, pues les encontramos a ellas también. Y dice así, el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 25, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ahí están una vez más, estas mujeres, estas colaboradoras incondicionales, estas mujeres sufridas, estas mujeres abnegadas, estas mujeres trabajadoras. Ahí están una vez más estas mujeres gratas, ¿sí? Con el corazón desvanecido por el dolor, con el corazón deshecho por la situación injusta que estaban viviendo. Ahí está su madre, María. Está la tía, aparentemente, ¿sí? Porque dice que estaba la hermana de María. Está la mamá de Juan y de Jacobo. Y Juan también estuvo ahí, al pie de la cruz, dice los versículos posteriores a esta última lectura. Y también encontramos a aquella grata mujer, grata por la gratitud, por el corazón agradecido que ella tenía. También está María Magdalena. ¿Qué más podemos decir de ellas? No solo de todas ellas, no solo que supieron esperar en Dios y en sus promesas, no solo que estuvieron dispuestas a sufrir por sus hijos por causa de la obra de Dios, no solo que fueron gratas recordando lo recibido y viviendo en tal condición de gratitud, no solo que fueron colaboradoras incondicionales, sino que algo que hace tanta falta en estos tiempos, en el cristianismo, en la iglesia, en la familia de la fe. Ellas fueron fieles y leales hasta el último. Les repito, ellas fueron fieles y leales hasta el último. Les encontramos en la cruz. ¿Cuánta falta está haciendo estas características maravillosas, estas virtudes únicas a la gente de hoy, a la mujer de hoy? A la mujer que hoy tiene un mal entendido de lo que significa el empoderamiento de la mujer. Hay personas que entienden al empoderamiento de la mujer como una confrontación con el hombre, como una competencia con el hombre, como una superioridad al hombre. Ese es el feminismo, que termina destruyendo vidas, familias, hogares. No, estas son las que edifican, estas son las abnegadas, estas son las virtuosas, estas son las entregadas, estas son las sufridas, porque más es el gozo de servirle a Dios que el sufrimiento que lo mismo les puede causar. Estas mujeres que no solo han sido un ejemplo, y siempre lo serán, sino que son mujeres que supieron también instruir a las siguientes generaciones. Y quiero terminar con estos versículos como una recomendación a ustedes, preciosas, hermosas mujeres de Dios, cuyos corazones son sustentados precisamente por el Señor, porque es un gozo y un privilegio servirle, seguirle y sustentar su obra en las distintas maneras que lo pueden hacer, aunque su perfil es muy bajo, no por eso su labor es menor. Pero quiero dejar, digo, estos pocos versículos para que no olvidemos un aspecto muy importante. La iglesia de Cristo tiene que seguir, tiene que continuar. Está venida menos, está venida menos. En tanto en cuanto el mundo siga golpeando los valores y principios de la humanidad, en cuanto el mundo siga volviéndose cada vez más inmoral, injusto y corrupto, y la iglesia permanezca incólume, sustentada en la palabra de Dios, aparentemente la iglesia se verá reducida de personas,
mas nunca de poder, porque el poder proviene de lo alto, de Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nuestra parte. La recomendación para ustedes, los versículos que vienen a continuación, que se encuentran en el libro de Tito, capítulo 2, versículos del 3 al 5. Tito, capítulo 2, versículos del 3 al 5. Y la palabra de Dios dice así: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas, queridas mujeres. A usted, mamita, a usted, tía, a usted, hermana, a usted, hija, a esa madre que felizmente encontró o permitió Dios que su esposo sea cambiado para hoy ser feliz, pero también a la madre que está viviendo un suplicio y que está sufriendo por causa de un hombre indigno de ti, mujer. A esa mujer que quizás por cosas de la vida le tocó enfrentar un fracaso que se llama divorcio, o un dolor profundo que se llama aborto, o una tristeza y desolación que se llama madre soltera, cualquiera sea tu condición, es importante saber que una cosa es cómo te mira la sociedad y tu entorno, que posiblemente te juzga por un lado o te alcahuetea tus desatinos por otro lado, pero otra cosa saber lo que miran los ojos de Dios y la condición que Él tiene para ayudarte, levantarte y hacer de ti y sostenerte como una mujer de Dios. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas. En Cristo Jesús nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo domingo de manera presencial y de manera virtual como lo venimos haciendo.